Continuamos la clase 27 con problemas de aplicación del teorema de Stokes. Ejemplo 1. Evaluar la integral de línea de f diferencial de recorrido o diferencial de arco si f de x, y, z está dado por menos y2 x z2 y c es la curva de intersección del plano y más z igual a 2 con el cilindro x2 más y2 igual a 1, que es un cilindro vertical. Oriente C de manera que circule en sentido contrahorario. Es importante que se dé la orientación porque una integral de línea depende de la orientación en que se recorra la curva, como sabemos. Mirado desde arriba. ¿Qué quiere decir? Para z muy grande, digamos mucho mayor que 1. Bien, primero vamos a hacer un bosquejo de C. Este es el eje X, Y. Creo que voy a poner allí un poco más grande. Aquí tenemos el círculo de radio 1. Y el correspondiente cilindro. Lo hacemos discretamente, de nuevo, porque un dibujo con demasiada información se vuelve todo menos claro. Y adicionalmente tenemos un plano que va que corta por, que incluye, digamos, esta recta que está acá, que pasa por estos dos puntos, que es el plano y más z igual a 2. Ese plano, digamos, pues lo podríamos medio ilustrar aquí de esta manera, con esta tablita, pero no quiero hacer demasiada alaraca. El caso es que vamos a cortar ese cilindro con ese plano, y lo que vemos es que este punto acá quedaría más o menos como acá, y este punto acá queda como por acá. Si ustedes quieren, pues intentan hacer el correspondiente dibujo. Este, digamos, sería como el plano que tendría una normal, digamos, hacia arriba, si se considera como la gráfica de una función. Y digamos, si usáramos la regla de la mano derecha para orientar este perímetro acá, que llamémoslo C, pues tendríamos que agarrar y apuntar con el pulgar en la dirección de la normal y circular con los dedos al cerrar la mano. Eso nos daría esta orientación. Ahora, proyectada en el plano XY, eso daría esta orientación cuando yo lo proyecto en el plano XY. Bien. Muy bien.
y vemos que coincide con la orientación contrahoraria en el plano XY, que es la que nos pidieron que hiciéramos, de manera que todo está consonante con la orientación de la gráfica de una función. ¿Listo? Entonces, la orientación dada para C, la frontera de S, donde llamamos S este círculo que es la tajada, pues digamos, la parte del plano que está constreñida por el cilindro de radio 1, coincide con la orientación positiva, con la orientación positiva como frontera de S, que es gráfica de función, que es la gráfica de una función. Ok, de modo que eso nos va a ayudar a hacer el problema. Ahora, ¿podemos hacer la integral de líneas? Sí, claro que la podemos hacer, pero podemos utilizar eventualmente para calcular esta integral de línea el teorema de Stokes. ¿Y qué nos dice el teorema de Stokes? Pues que esa integral de línea va a quedar relacionada con la integral de superficie del rotacional. Y para ello, pues vamos a calcular el rotacional. Primero, esta región D de proyección es simplemente los puntos XY, donde x2 más y2 es menor o igual que 1. Esta es esa región D. Listo. ¿Qué sería el espacio de parámetros de la superficie S? Vista como la gráfica de la función. Z igual a 2 menos y. Listo. De la función z igual a 2 menos y. Ahora, bien, vamos a ver cuál es el rotacional de F. Pues sabemos que eso simplemente se calcula con I, J y K. Y aquí tenemos T de X, T de Y, T de Z. Y las componentes que nos las habían dado como menos y cuadrado, x y z cuadrado. Ok. La componente y derivada con respecto a y de z2 da 0 y derivada con respecto a z de x da 0. La componente j derivada con respecto a x de z2 da 0, derivada con respecto a z de y2 da 0. Pero la componente z sería derivada con respecto a x de x, que da 1, menos derivada con respecto a y de menos y2. Menos y menos da más, da 2y. Y esto en la dirección k. Esto no es otra cosa que la tripleta 0, 0, 1 más 2y. Bien. Ahora, ¿cuál será el diferencial de superficie? Si queremos mirar cuál es el diferencial de esta superficie. Como gráfica de una función, S es gráfica de función z igual a 2 menos y. Recuerden que Rx cruz Ry se calculaba como el gradiente tridimensional de z menos la función, que es 2 menos y. ¿Y cuál es el gradiente tridimensional? Pues derivada con respecto a x da 0, porque no depende de x. Con respecto a y, menos y menos da más, da 1. Y con respecto a z también da 1. Listo. Luego,
el diferencial de superficie, de esa superficie S, pues va a ser simplemente este vector, que es 0, 1, 1, de XY, que puede ser de X de Y o de Y de X. ¿Listo? Bien. Entonces, ya podemos utilizar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes entonces se convierte en que la integral de línea de f diferencial de recorrido se puede calcular por medio del teorema de Stokes como la integral de superficie, esta era la frontera de S, de el rotacional de f diferencial de superficie. Ahora, como esta es la gráfica de una función, se va a integrar sobre D. El rotacional de f lo calculamos y nos dio el vector 0, 0, 1 más 2y. Y el diferencial de superficie nos dio el vector 0, 1, 1 de xy, que es de x de y o de y de x. Este producto, pues el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, nos da simplemente la integral sobre d de 1 más 2y, diferencial de área. Esto pues es inmediato si nos pasamos a coordenadas polares, y en coordenadas polares θ varía entre 0 y 2pi, que en el círculo de radio 1 el radio varía entre 0 y 1, y el 1 más 2y se vuelve 1 más 2r seno de θ, porque y es r seno de θ, y diferencial de área se vuelve r de θ. Ahora, la integral sobre r se vuelve integral de r da r2 sobre 2, y integral de r cuadrado, 2r cuadrado seno de θ, pues va a dar r3 sobre 3. Esto está variando entre 0 y 1 y nos queda el de θ. Evaluar en 1, pues dado reemplazar esto por 1 en ambos casos, y en 0 por 0, de manera que eso nos queda la integral entre 0 y 2pi de 1 medio más 2 tercios seno de θ. Esta integral me va a dar pues esta integral de θ da θ evaluado entre 2pi y 0, pues va a dar 2pi medios, y esta integral acá de seno de θ, seno es la derivada de menos coseno, evaluado entre 2pi y 0, pero resulta que el valor en 2pi y en 0 del coseno es el mismo, de manera que esto acaba no contribuyendo. O dicho de otra manera, esto va a dar menos 1, menos menos 1, que da 0. De manera que aquí, al cancelar esto, el resultado es simplemente pi. Con eso hemos calculado, digamos, esa integral. En este caso particular, uno pudiera intentar hacer la integral de otra forma, nota. Entonces, para hacerlo por integral de línea, es muy poco aconsejable no usar los teoremas. ¿Cuál sería una buena parametrización, digamos, de ese recorrido acá? Pues usamos la parametrización que tenemos para la x y la y como 1
coseno de teta y uno seno de teta. Tenemos coseno de t, seno de t, y la altura estaba dado 2 menos y, que es, perdón, sí, 2 menos y es seno de t. De manera que queda de esta manera, con t que varía entre 0 y 2pi. De manera que pues, de esa forma, pues claro que podemos hacer esta integral directamente. Lo que pasa es que a un costo más o menos elevado, porque veamos qué pasa cuando ya hacemos la parametrización. La f está dado por menos y2, que sería menos seno cuadrado de t. Después sigue la x, que sería coseno de t, y z cuadrado, y z cuadrado es esta cosa que está acá, que la podemos escribir al cuadrado como 4 menos 4 seno de t más seno cuadrado de t. Ok. ¿Y cuál es el diferencial de recorrido? Es r' de t. ¿Y cuál es r'? ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de t, coseno de t, y derivada de menos seno es menos coseno de t, dt. De manera que tendríamos que multiplicar esto, pues, y finalmente, ¿qué queda? Es integral entre 0 y 2pi de este por este da menos y menos da más, seno cúbico de t, este por este más coseno cuadrado de t, y este por este, quedan tres términos. De un lado menos 4 coseno de t, menos y menos da más, 4 seno de t coseno de t, y también queda menos seno cuadrado de t coseno de t, y esto dt. Bien, ahí ven que es bastante digamos, bastante la tarea que tenemos que llenar. No es imposible, porque el seno cúbico de t se puede escribir como seno cuadrado de t, seno de t, y el seno cuadrado de t lo voy a reemplazar por 1 menos coseno cuadrado de t. De manera que esta parte es fácilmente integrable, esto que estoy señalando acá. El coseno se puede integrar por medio del ángulo doble y queda 1 más coseno de 2t sobre 2. Bien, este coseno, este se integra directamente, este también se integra directamente. De manera que eso queda una cosa como larga y aburridora. Voy a simplemente copiar lo que da cada término. Este término de acá da menos coseno. Este da coseno cubo de t sobre 3. Este da, un medio da t sobre 2. Este da seno de 2t. La integral de coseno de 2t da seno de 2t sobre 2, y el otro queda menos 4 seno de t más 4 seno cuadrado de t sobre 2 menos seno cúbico de t sobre 3. Esto evaluado entre 2pi y 0. Resulta que todos estos que tienen coseno valen lo mismo en 2pi que en 0 y se van a cancelar. El único que sobrevive es t evaluado entre 2pi y 0, que da 2pi sobre 2, que da pi. Es un cálculo mucho más difícil, en muchos casos va a ser un cálculo imposible, de modo que en este caso pues todavía se podía hacer las cosas, pero de nuevo es bueno saber que estos teoremas son muy fuertes y nos economizan muchísimo trabajo y son para emplearlos, y hay veces es forzoso emplearlos. Ejemplo 2. Utilizar el teorema de Stokes no siempre pues le dicen a uno cuál es el teorema,
pero en este caso sí nos dijeron para evaluar esta integral de línea, donde el campo vectorial tiene la forma x2y un tercio de x3 y xy. Y C es la curva de intersección del paraboloide hiperbólico z igual a y2 menos x2 igual a g de xy, y el cilindro x2 más y2 igual a 1 vertical, con orientación contrahoraria visto desde arriba, o sea, z mucho mayor que 1, pues por allá, en valores altos de z. Bien, vamos a... Nos dijeron que usábamos el teorema de Stokes, de manera que ahí no hay mucho que pensar. Vamos a dejar, digamos, un espacio pues razonable para poder hacer un dibujo ahora. Tenemos de un lado un cilindro vertical. Lo voy a puntear porque, de nuevo, cuando uno le pinta muchas cosas al gráfico, pues es poco lo que se entiende. Listo. Y quiero dibujar el paraboloide, el paraboloide hiperbólico con algo de detalle. Entonces, este z igual a y2 cuando x es igual a 0 es algo así como una parábola normal, pero ustedes saben que, digamos, cuál es el perfil, digamos, del paraboloide hiperbólico. Se los recuerdo. Bueno, tengo que llegar a cruzar. Voy a abrir un poco más el paraboloide porque o si no se me vuelve que el cruce es por allá muy arriba y no tengo, de manera que voy a abrirlo más. Aquí se cruzó. ¿Sí ven? El cruce entre el cilindro y el paraboloide quedó ahí. Bien. Y normalmente lo que nosotros usamos pues para pintar el paraboloide lo voy a hacer. Esto pues es una de esas cosas que aprendemos en los cursos anteriores. O en la primera parte de este curso se vio más o menos cómo pintar el paraboloide. Bien, ahora necesitamos cortar ese paraboloide hiperbólico con ese cilindro vertical que tenemos acá. ¿Y cuál será el corte que da? Hombre, el corte va a dar algo como, voy a tratar como de insinuarlo, aunque no es pues como tan simple, cuál sería como la cosa. Y por detrás pues va a haber otro pedazo. Ahora, nosotros sabemos que las normales a esta superficie van a quedar como por aquí. Si usáramos la regla de la mano derecha, este perfil quedaría como rotando de esta manera. Cogemos la mano derecha, ahorcamos, digamos, esta normal y vemos cómo giran la circulación. La circulación da esta, en este lado. Y por detrás pues va a haber una curva también de circulación. Me queda como difícil pintar ese otro lado. Ese otro lado, digamos, pues podría estar como por aquí. No lo voy a pintar, voy a pintar solamente ese lado.
Listo. Esta es la curva C. Resulta que esa curva C, cuando se proyecta al plano XY, también rota en el sentido contrahorario, de manera que está perfectamente con lo que nos estaba pidiendo. Está en consonancia con la orientación de la frontera de este pedazo de superficie. Parece como si fuera una cosa difícil esa superficie, realmente no lo es, porque es la gráfica de una función. Y las gráficas de las funciones tienen digamos, una manera de trabajar bastante fácil. La orientación es tal que el lado blanco es en el que está la normal y el lado negro es el que está por detrás, de manera que ahí estoy como pintando, digamos, la superficie con esa convención. Listo. Ahora, aquí está el cilindro. X2 más Y2 igual a 1 y aquí está el paraboloide. Z igual a Y2 menos X2, que esta es una función de X y Y, pues. Ok. Bien. Entonces, voy a calcular algunas cosas. Como dicen, utilizar el teorema de Stokes. Voy a calcular el rotacional de F. Y ese rotacional de F es el rotacional de esta cosa. Entonces tenemos que hacer I, J y K. Tenemos aquí derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Y aquí las componentes, que estas eran X2Y, un tercio de X3 y XY. Ok. Voy a tratar de darle foco, que se me desenfocó un poco la imagen. Todavía no está como muy perfecto el foco. Bien. Y el determinante entonces nos da lo siguiente. Derivada de X de esta, pues da X menos derivada de Y de esta, que da 0, con respecto a Z de esta, que da 0. La J, recuerden que se hace con esta menos esta. Esta da 0 y esta da Y menos Y. Y la componente K aquí va a dar X2 y esta da menos X2. Pues eso va a dar 0 en esa tercera componente. Entonces tenemos X menos Y, 0. Son las componentes, digamos, del rotacional. Ahora, esto lo vamos a proyectar en el círculo de radio 1, que lo vamos a llamar D. Voy a insinuarlo acá sin hacer demasiado énfasis. Este es la región D. Esa región D son simplemente los XY con X2 más Y2 menor o igual que 1. Son los puntos que están en el interior del círculo de radio 1. Ahora, S, que sería esta superficie que está acá, es la gráfica de una función. Es decir, la Z igual a Y2 menos X2, pues que sería como la G de XY. Y nosotros sabemos que Rx cruz Ry, usando la parametrización dada por las coordenadas X y Y, se puede calcular como el gradiente tridimensional de Z menos F de X, G de XY, que en este caso es menos Y2 más X2. Ahora, el gradiente tridimensional, ¿cuánto da? Pues derivada con respecto a X da 2X. Derivada con respecto a Y da menos 2Y. Y derivada con respecto a Z da 1. Siempre, por ser gráfica de una función, la Z
que es la que se está caracterizando la función, tiene componente positiva y que en este caso va hacia arriba y por eso la normal está apuntando hacia arriba porque la componente z, digamos, de la normal es positiva, está hacia arriba. Bien, luego la integral de línea de f diferencial de recorrido se relaciona por medio del teorema de Stokes con una integral de superficie sobre el rotacional de f, diferencial de superficie. Y esto, ¿cuál es esta integral? Pues ese integral sobre la proyección de el rotacional de f que nos dio este vector. Lo voy a escribir x menos y 0 por diferencial de superficie, que sabemos que es Rx cruz Ry por diferencial del área en XY. Entonces sería 2x menos 2y y 1 por dxy, donde esto es dx de y o de y de x, según pues el orden que se quiera adoptar para la integración. Luego esto queda aquí multiplicando el primero por el primero da 2x2, el segundo por el segundo, menos por menos da más, 2y2 y 0 por esto. Entonces te da esto más 0, pues digamos. Y de diferencial de área, de x de y o de y de x. Aquí usamos polares para integrar sobre esa región D, que es un círculo de radio 1. Entonces da integral entre 0 y 2pi, integral el radio entre 0 y 1. Esto no es otra cosa que 2R2. Y el diferencial de área sabemos que es R de teta. La integral en teta, por ser separable, pues queda 2pi. Y la integral, esto es 2R3, que integra como 2R4 sobre 4. Que está evaluado entre 2pi, perdón, entre 1 y 0. En 1, pues da 1/2 y finalmente acaba siendo, y en 0 da 0, pi, esta integral. De manera es que ya hemos visto, digamos, otra nueva exhibición de la fortaleza del teorema de Stokes para calcular integrales de líneas cerradas. Listo. Ejemplo 3. Esto viene de un parcial 01-2007, el primer semestre del 2007. Denotemos por C la curva de intersección del cilindro x2 más y2 igual a 9, que es un cilindro de radio 3, con la superficie z igual a y2 más 1. Ok, z igual a y2 más 1. Ok, no puedo meter la mano mientras hace foco. Que es, pues esto es un cilindro parabólico. Porque es un cilindro, porque no tiene una coordenada. ¿Y por qué parabólico? Porque es una parábola. Entonces,
orientado, orientada en sentido contrahorario. Vista desde 0011, o sea, desde muy arriba. Calcule el valor de integral 2x2y de x más e a la seno de y2 más z de y menos xy de z. Bueno, lo que ustedes se dan cuenta acá es que esto pues es misión imposible de tratar de hacer esa integral con esta variable, pero pues, la dependencia en el rotacional puede ser que haga que este término se anule o no acabe contribuyendo, y eso digamos es lo que acaba importando. De modo que esto sí lo queremos como traducir en la notación normal. ¿Cuál sería la f? Es 2x2y. La segunda componente es e a la seno de y2 más z. Y la tercera componente es menos yx. Y este es el diferencial de recorrido, que sería de x, de y, de z, en las tres componentes. Ok. Bueno. Vemos, bueno, queremos un poco como hacer un gráfico de esa superficie. Es como un poquito como similar a la que teníamos ahora. Tenemos un cilindro aquí de radio 1 vertical y tenemos un cilindro parabólico. Como esto no depende de la coordenada x, tenemos que z igual a y2 más 1. Aquí tenemos la y y la z. Entonces y2 más 1 sería algo como esta carita feliz acá. Y esa canal, digamos, va en el sentido x hasta infinito. Yo no quiero pintar demasiado, pero ahí va esa canal. Y esa canal se interseca con este cilindro y va a producir como una cosa como de este perfil más o menos. Listo. Y ahí, en ese perfil, si utilizáramos la normal, que va más o menos en la dirección z, y usamos la regla de la mano derecha, pues la circulación que obtendríamos es esta. Pero también, cuando se mira desde arriba, como se dijo ahí, y se quiere que circule en sentido contrahorario, entonces pues daría la misma orientación, de manera que está consistente con la orientación de la frontera de esta superficie S. Listo. Ahora, vemos que C, que es la frontera de DS, tiene orientación consistente con la orientación de S hacia arriba, que es la de la gráfica de una función, que vimos que la componente z tiene que ser positiva. Ahora, esta región aquí llamémosla D, que es la sombrita. Y tenemos que la superficie S se puede escribir como los x, y, z, tales que esto es un círculo de radio 3. Esto es 3, 3, 3. 3, 3. Bueno. Y los x... vamos a ver. En este vamos a decir que las x y y
pertenecen a D, que es esa región en el interior del círculo de radio 3, y además se tiene que Z es igual a Y2 más 1. Ok. Pero además, la región D la podemos poner como los XY, tal que x2 más y2 sea menor que 9, que es el interior de este círculo acá. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería Rx cruz Ry? Pues sabemos que es el gradiente tridimensional de z menos la función que caracteriza la gráfica de la función. Esta sería y2 menos 1. El gradiente tridimensional, cuando yo derivo con respecto a x, no hay dependencia de x, da 0. Con respecto a y me da 2y. Y con respecto a z me da 1. De nuevo, esta componente es positiva, significa que la normal está hacia arriba, que es lo que esperábamos. Y veamos cuál es el rotacional de f. Pues lo calculamos simplemente como I, J y K, aquí de X, de Y, de Z, y las componentes acá son 2x2y, tenemos también e a la seno de y2 más z, ese pues esperamos que no contribuya o que no sea muy importante. Aquí hay una cosa importante, es que esta componente nos dio 0, de manera que en la integral de superficie la componente x no nos va a interesar, porque esta ya dio 0. De manera que la componente x acá no nos va a interesar mucho. Y si ese e a la seno aparece, pues no nos va a interesar. Por eso voy a poner aquí puntos suspensivos, porque eso va a estar multiplicado por este 0 que no contribuye. Ahora, la componente j sería derivada con respecto a z de esto, que da 0. Y menos derivada con respecto a x de esto. Menos y menos da más, y esto da ya y. Pues realmente es menos menos y. Pongámoslo menos menos y, para que lo vean como más. Y la componente z sería derivada con respecto a x de esto, que da 0, y derivada con respecto a y de este, que da 0. Pero con respecto a y de este, que da 2x2, pero entonces 0 menos 2x2. Bien, ahora veamos cuánto da rotacional de f por el diferencial de superficie. Pues sería este vector por este vector por d de x de y, área de dx de y. Vamos a ver cuánto nos da ese. El primero por el primero queda 0 más... bueno, lo voy a copiar más bien porque me parece que es bueno que ustedes vean como toda la película. Esto da algo y menos 2x2 multiplicado por 0 menos 2y1. Y aquí derivada de área xy en las variables xy. Muy bien, este pues sencillamente va a dar el primero por el primero, que da 0, aquí queda menos 2y2 y menos 2x2. De manera que eso finalmente queda menos 2y2 menos 2x2 y el de axy en el plano xy. De modo que la integral de f diferencial de recorrido sobre la curva C, que es la frontera de S, por el teorema de Stokes, se vuelve una integral de superficie de rotacional de y aquí ya lo tenemos calculado.
Eso nos va a dar integral, ya queda sobre la región de parametrización D. Esto nos dio menos 2 por x2 más y2 y de x de y o de y de x, pongamos de área. Aquí pues conviene usar polares. En coordenadas polares da integral entre 0 y 2pi. Y esto da menos 2 R2 y el diferencial de área da R de teta. Y integral entre 0 y 3 del radio. Ok. La integral con respecto a teta se puede hacer directamente, es separable, de manera que eso va a quedar de un lado. Aquí obtenemos un 2pi, aquí teníamos un menos 2, la integral de R3 da R4 sobre 4 evaluado en 3 y en 0, de manera que en 0 da 0, este 4 se va con este 4 y queda un menos pi y queda 3 a la 4, que es 81. De manera que finalmente todo ese cálculo nos va a dar menos 81 pi. Y ese es el resultado. Con ello terminamos, digamos, las aplicaciones del teorema de Stokes. Hasta la próxima.